Hola, bienvenidos a su ayudantía 10 de diseño, procesos y servicios. La verdad es que esta ayudantía no tenía que ser grabada, pero va a haber un corte de luz programado donde vivo, me acabo de enterar y no quiero dejarlo sin esta ayudantía, así que prefiero grabárselas y que alcancemos a ver todos los contenidos de la prueba. También les subí una ayudantía 9 grabada, que no estaba programada, pero no quería dejarlo sin un ejercicio de OEE, ya que les entra en su prueba. Así que oficialmente con esta ayudantía terminamos todos los contenidos que son de cálculo para su prueba. Bueno, vamos a partir con el mismo formulario con el que trabajamos en la ayudantía anterior de calidad. Y vamos con el primer ejercicio, que dice así. Una empresa farmacéutica fabrica tabletas que deben tener un peso muy preciso para garantizar la dosificación correcta. El peso requerido es de 500 mg. Para asegurar la calidad y el control del proceso de compresión, se toman nuestras muestras periódicas y se mide el peso de las tabletas. Se han tomado 12 muestras, cada una con 4 mediciones del peso, como se muestra en la tabla a continuación. Y los valores están en mg. Determinen las gráficas de control R y X barra para los datos y analice si el proceso se encuentra bajo control estadístico. Entonces, si se dan cuenta, en este enunciado es muy parecido a los ejercicios que hicimos la ayudantía anterior, la ayudantía 8, pero no nos dan el dato de la desviación. Entonces, cuando estemos en esa situación y no sea un gráfico de proporción, siempre vamos a calcular el promedio y el rango. Entonces, igual que la clase pasada, vamos a sacar el promedio de cada una de las muestras, que en este caso son 4 observaciones por muestra, ¿cierto? Entonces sacamos todos los promedios, que eso van a ser nuestro X barra. Yo aquí los tengo calculados solo para ahorrar tiempo. Y luego sacamos el X barra barra, que va a ser el promedio de estos promedios. Entonces tenemos que sumar todos los X barra del 1 al 12 y dividir por 12. ¿Sí? Y esto es nuevo. Vamos a calcular también el rango de cada gráfico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar el dato más pequeño, el dato más alto, vamos a calcular su diferencia. Y ese va a ser el rango, nuestro R. Y al igual que con la columna de al lado, vamos a calcular el R barra, que va a ser la suma de estos 12 datos dividido en 12 porque son 12 muestras. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la gráfica de control X barra. Tenemos aquí en nuestro formulario cómo calcular la línea central, el límite inferior y el límite superior para el gráfico de X barra. La clase pasada usamos este, no sé si lo recuerdan, pero es porque teníamos el dato de la desviación. Ahora no lo tenemos, así que vamos a usar la forma de arriba, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular los límites de control, que vamos a tener esto, que esto es lo mismo que o sea, este es el límite de control superior. Em, lo que pasa es que el formulario está en inglés. Entonces vamos a tener estas siglas, que este es el superior y este es el inferior, que viene de upper y del lower, ¿sí? Así que tengan presente las dos siglas. Yo prefiero hacer los ejercicios usando las siglas en español, pero en la prueba no se deben confundir porque están en el formulario en inglés. Ya, entonces, el límite de control superior es X barra barra más A2 por R barra. Y el límite de control inferior es X barra barra menos A2 por R barra, ¿cierto? Son las fórmulas de aquí. Entonces, ¿qué es ese A2 y de dónde lo sacamos? El A2 lo vamos a sacar de aquí. Esta tablita no la habíamos usado la ayudantía pasada.
y se divide en número de observaciones de una muestra y nos va a dar el dato de A2, D3, D4 y este numerito que vamos a usar en los casos que no tengamos la desviación, como es este caso. Entonces ahora necesitamos el A2. Vamos a nuestro problema y vemos que cada muestra tiene 4 mediciones o 4 observaciones. Entonces nos vamos aquí a la fila del 4 y vemos que el A2 es 0,729. Entonces, tenemos todos los demás datos, tenemos el X barra barra y tenemos el R barra y vamos a proceder a calcular. El límite de control superior va a ser X barra barra, que es 500,129 más el A2, que es 0,729 por 0,6. Así, el límite de control superior nos va a quedar como 500,5664. Y el límite de control inferior nos va a quedar como 500,129 menos 0,729 por 0,6, ¿cierto? Reemplazando. Bueno, ya se habrán dado cuenta que la fórmula es la misma, solo cambia el más y el menos de ahí. Y eso nos va a dar 499,6916. Entonces, como el ejercicio nos pide graficar, eso es lo que vamos a hacer. Si el ejercicio solo dijera que analicemos las gráficas de control R y X barra, podríamos hacer lo que hicimos en la clase pasada, de definir los límites, ver si está todo dentro del límite y definir si el proceso está bajo control o no. Pero en este ejercicio nos piden explícitamente graficar. Ojo con eso en la prueba, porque si no les piden graficar y ustedes grafican, van a perder harto tiempo. Entonces, esto es el gráfico, ¿cierto? Y aquí vamos a tener el límite de control superior, el límite de control inferior y la línea central. ¿Cómo sabemos que va la línea central? Nos lo dice nuestro formulario. Aquí, en esta tablita de fórmulas, tenemos el límite inferior, el límite superior y la línea central. Entonces, la línea central para los promedios de X barra va a ser X barra barra. Entonces, reemplazamos en nuestro gráfico el límite de control superior, que es 500,5664, el límite de control inferior, que es 499,6916, y el X barra barra, que es 500,129. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para graficar? Tenemos que ir a la tablita de datos y vamos a graficar cada uno de los X barra, porque es una gráfica de X barra, en el gráfico, ¿sí? Y esto es un poco latero, pero hay que hacerlo uno por uno. Entonces, el primer dato es 500,1. Y esto es muy al ojo ya, no se preocupen si no les queda perfecto. Entonces, el 500,1 va más o menos por aquí. Luego, el segundo dato es 500,3. Entonces, va más o menos por aquí. Y así van completando cada uno de los datos eh, en el gráfico. ¿Sí? Ya, yo ya puse los puntitos de todos los X barra en el gráfico. Y ahora para terminar este gráfico lo que tenemos que hacer es unirlos con una línea. Bueno, esto no es nada perfecto, es muy al ojo. Lo importante es definir si están dentro o fuera de los límites. ¿Sí? Y como ningún puntito se sale de los límites, podemos decir que X barra está bajo control. Y con eso terminamos nuestro gráfico de X barra. Ahora vamos a hacer el gráfico de control R. Para esto, bueno, o sea, corté esto del formulario, que es la misma, eh, de esta misma tablita. Corté esto de aquí, que corresponde a el gráfico de control R. Para poder tener las fórmulas a mano,
de la línea central, el límite inferior y el límite superior. Así que vamos a hacer lo mismo. El límite de control superior va a ser de 4 por R barra, mientras que el límite de control inferior va a ser de 3 por R barra. Ahora, nuevamente, ¿de dónde saco d 3 y d 4? De la misma tablita de la que sacamos a 2 para el gráfico anterior. Como es el mismo gráfico que antes, me refiero a la misma tabla de datos, a esta de acá. Tenemos 12 muestras, cada una con 4 observaciones, así que vemos la misma fila y vemos que D3 es 0 y D4 es 2,282. Entonces, reemplazamos el límite de control superior, va a ser 2,282 por R barra, que R barra es 0,6. Y esto nos va a dar 1,3692 y el límite de control inferior va a ser 0 por 0,6, es decir, 0. Y ahora hacemos exactamente lo mismo que en el gráfico anterior. Reemplazamos los valores del límite de control superior y el límite de control inferior. Esto voy a bajar porque es 0. Entonces sabemos que el límite de control superior es 1,3692. Límite de control inferior es 0, pero esta vez la línea central va a corresponder, según el formulario, a R barra. Y R barra es 0,6. Así que dejamos acá R barra 0,6. Y para este gráfico, lo que vamos a graficar, como es un gráfico de control R, van a ser los R. Entonces, nuevamente, voy a mi tablita y estos, que son los R, son los puntitos que voy a tener que agregar a mi gráfico. Entonces, partimos con 0,8 y 1,2. Entonces, el primer dato, 0,8, va a estar más o menos por aquí y el 1,2 va a estar más o menos por aquí. Luego voy a tener 1 y 0,5. Entonces, pongo el 1 y el 0,5 que va a estar por aquí. Y así voy a ir completando todos los puntos de R. Una vez con todos los puntos puestos en nuestro gráfico, los unimos con una línea. Y como ningún puntito está fuera, puedo decir que R barra está bajo control. Entonces, una vez tengo ambos gráficos y ambos están bajo control, por fin puedo decir que el proceso estará bajo control. Por lo tanto, el proceso está bajo control. Si tuviera, por ejemplo, en este gráfico del X barra, en vez de este punto, hubiera tenido un punto acá y mi gráfico se hubiera visto algo así, el X barra no estaría bajo control y por lo tanto el proceso tampoco. Basta con que un punto en alguno de los dos gráficos esté fuera para que el proceso no esté bajo control. ¿Sí? Y con eso terminamos nuestra primera pregunta. Pasemos entonces a la segunda pregunta. Ah, mentira, la pregunta B, que dice, la empresa ha fijado específicamente para el peso de la tableta el límite superior de especificación, 500,1 mg, y el límite inferior en 499. Determina los valores de CP y CPK e interpreta el resultado. Entonces, les dejé aquí las formulitas que vamos a estar usando y además nosotros sabemos que el límite de control superior, aquí lo anoté así, que son las siglas en inglés, pero es el límite de control superior, es 501 y el lower, que es el límite de control inferior, es 499. Entonces, el CP
Viendo la formulita, va a ser el límite de control superior menos el límite de control inferior partido en 6 sigma. ¿Y qué pasa? Nosotros no tenemos este dato de la desviación, ¿cierto? Vimos en el enunciado que no nos lo decía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Ay, vamos a tener que usar de nuevo esta tablita. Tenemos la misma tabla de datos que antes, con 12 muestras, con 4 observaciones cada una, así que seguimos en esta filita. Y el dato que vamos a usar es este, acá. Nosotros tenemos la relación d 2 es igual a R barra partido S. Es importante que ustedes sepan que el S va a ser lo mismo que la desviación, ¿sí? Eso anótenselo, pero es que, no sé, grábense en la cabeza que el S es lo mismo que la desviación. Entonces, para conseguir el dato de la desviación, lo que vamos a tener que hacer es despejar el S, acá podemos dejarlo así, y esto va a ser R barra partido en D2. Y nosotros tenemos el dato de R barra y tenemos el D2, que es este. Ay, lo borré. Este que está encerrado ahí. Entonces, nuestro sigma va a ser 0,6 partido 2,059. Nuestra desviación va a ser 0,2914. Entonces, ahora sí, podemos calcular el CP, que va a ser el límite de control superior, que es 501, menos el límite de control inferior, que es 499, partido en 6 por la desviación, es decir, 6 por 0,2914. Y esto nos va a dar 1,144. Ese es el dato de nuestro CP. Y luego nos piden el CPK. Y el CPK, según el formulario, va a ser el mínimo entre el límite de control superior menos mu partido entre la desviación o mu menos el límite de control inferior partido por lo mismo. Y eso también es importante, que entiendan que en el formulario nuestro mu va a ser lo mismo que nuestro promedio de promedios, es decir, que nuestro x barra barra. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar y nos va a quedar el CPK va a ser el mínimo entre 501 menos el límite de control, o sea, el x barra barra, que es 500,129, 500,129 partido en 3 por el sigma que calculamos acá, 0,2914. Y luego vamos a tener 500,129 menos el límite de control inferior, que es 499, partido en lo mismo. O sea que vamos a tener que nuestro CPK va a ser igual al mínimo entre 0,9963 y 1,2914. Es decir, el CPK va a ser igual a 0,9963. Entonces, ¿qué significa esto? El CP va a ser nuestro índice de capacidad. Cuando tenemos un CP igual a 1, significa que el proceso es capaz. Entonces, nosotros tenemos un CP mayor a 1.
es decir, que nuestro proceso sí es capaz. Y el CPK nos va a decir si el proceso está o no centrado. Si CPK es mayor a 1, el proceso está centrado. Aquí vemos que nuestro CPK no logra ser mayor a 1, por lo tanto nuestro proceso no está centrado. ¿Qué otra cosa podríamos concluir de esto? Nuestro CPK, o sea, nuestro CP está muy cercano a 1. Por lo tanto, no sé si se acuerdan, la clase pasada, cuando el CP está muy cercano a 1, significa que es un proceso de 3 sigma. El 3 sigma es como el desde de la industria, ¿sí? Obviamente hablamos en la clase la ayudantía pasada que el 6 sigma es como el estándar y lo mínimo que acepta la industria como de un proceso aceptable es un sigma 3. Por lo tanto, nuestro proceso correspondería a un sigma 3 que es como lo mínimo. Por eso decimos que sí es capaz porque es mayor a 1, pero está descentrado. Esa es la conclusión a la que podemos llegar con los resultados de CP y CPK. Y con eso, ahora sí, terminamos el ejercicio 1 y vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice así: para el ensamblaje de un dron de alto rendimiento, se requiere que la distancia entre dos puntos de fijación de la carcasa superior mida 8,5 más o menos 0,1 centímetros. La fabricación de esta pieza se realiza en dos líneas de producción, cada una operada por un técnico. Ambos técnicos trabajan con el mismo tipo de máquina, pero requieren ajustar la herramienta de corte y la alineación al comienzo de cada lote. A pesar de que el proceso siempre ha estado bajo control estadístico, la gerencia debe decidir qué técnico mantendrá la fabricación del componente más crítico. Se le pide a usted que tome la decisión considerando los resultados después de 10 registros, asumiendo el tamaño de muestra n igual a 2. Entonces, ¿qué nos está diciendo este problema? El objetivo es llegar a 8,5 centímetros con una tolerancia de más o menos 0,1 centímetro. Sin embargo, el proceso siempre está bajo control estadístico. Es decir, si hacemos los gráficos que hicimos antes, los puntitos siempre van a estar adentro. Por lo tanto, esa comparación no nos sirve, porque sabemos que eso siempre ocurre. Pero tenemos que determinar cuál de estos dos técnicos hace el proceso de mejor manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Comparando el CP y el CPK. Para esto también vamos a tener que calcular el promedio y rango de cada una. ¿Por qué? Porque no nos dan desviación estándar. Y para sacar la desviación estándar, ya vimos en el ejercicio anterior que nosotros necesitamos el R barra. Así que tenemos que calcularlo. No hay nada que podamos hacer. Entonces, también necesitamos el X barra barra porque para el CPK usamos el mu, que es el X barra barra. Así que sí o sí tenemos que calcular de nuevo promedios y rangos. Pero nuevamente yo se los traje listos. Y aquí tenemos la información de los promedios, que son entre estos dos datos por cada muestra, y el rango de cada muestra. Y luego saqué el promedio de los promedios, igual que lo hicimos las veces anteriores, sumando todos estos datos y dividiendo por 10. Y lo mismo con el rango, sumando todos y dividiendo por 10. Y tenemos el X barra barra de A, y el R barra de A, y el X barra barra de B, y el R barra de B. Entonces, ahora sí podemos empezar. Nosotros sabemos que el límite de control superior va a ser 8,5 más 0,1, es decir, 8,6. Y el límite de control superior va a ser 8,5 menos 0,1, es decir, 8,4. Y ya con esa información podemos empezar a calcular. Primero vamos a calcular el CP y el CPQ del técnico A y luego los del técnico B. Entonces vamos con el técnico A. El CP de A va a ser el límite de control superior menos el límite de control inferior, dividido en 6 sigma, igual que acá, y calculamos nuevamente este dato que no nos lo dan. Nosotros ya sabemos que eso es igual a R barra sobre D2 y el D2 lo vamos a sacar de aquí. Nosotros sabemos que cada una de nuestras muestras, que son 10, tiene dos observaciones, la observación 1 y la observación 2. Así que ocupamos esta fila y de aquí podemos sacar
el D2. Entonces nos va a quedar el R barra, que para el técnico A es 0,024 partido en 1,128. Entonces esto nos va a quedar 0,02128. Y ahora sí, con eso podemos calcular el CPDA, que va a ser 8,6, que es el límite de control superior, menos 8,4, que es el límite de control inferior, partido en 6, por lo que calculamos recién. Y eso nos va a quedar 1,5664 el CPDA. Y ahora calcularemos el CPQ de A, que va a ser igual al mínimo entre el límite de control superior menos mu y mu menos el límite de control inferior. Entonces esto va a ser el mínimo entre 8,6 menos el x barra barra de A es 8,508. Entonces, 8,508 partido en 3 por lo que calculamos, que es 0,02128, y 8,508 menos el límite de control superior al 8,4 partido en 3 por 0,02128. Entonces nos va a quedar como el mínimo entre 1,441 y 1,69. Por lo tanto, nuestro CPK de A va a ser igual a 1,441. Luego pasemos al técnico B. El CP sabemos que es límite de control superior menos límite de control inferior partido en 6. Y sabemos que esto va a ser R barra sobre D2. El D2, como el técnico 2 también tiene dos observaciones por muestra, va a ser el mismo 1,128. Sin embargo, su R barra sí cambia y es 0,019. Entonces, esto va a ser igual a 0,019 sobre 1,128. Y esto nos va a quedar 0,01684. ¿Ya? Entonces, ahí esto se me fue ahí el B. Entonces, nuestro CP de B va a ser 8,6 menos 8,4 partido en 6 por 0,01684. Por lo tanto, nuestro CP de B va a ser igual a 1,979. Y ahora calculando el CPK de B, vamos a tener, y aquí si me permiten, me voy a dar el lujo de copiar esto para no anotarlo de nuevo. Y voy a tener esto, ¿cierto? Y esto va a ser igual al mínimo entre 8,6 menos el x barra barra de B es 8,5015. 8,5015 partido en 3 por 0,1684 y 0,5015
menos 8,4 partido en lo mismo. 3 por 0,1684. Ahí me comí un cero en los dos. 0,1684 y 0,1684. Entonces, esto me va a quedar el mínimo entre 1,9497 y 2,009. Entonces, me va a quedar que mi CPQ de B va a ser 1,9497. Entonces, ¿qué puedo concluir yo con estos datos? Si nos fijamos, el CP de A y el CP de B son ambos mayores a 1, por lo tanto, ambos procesos son capaces. Pero el CPK de A es menor al CPK de B. Si nos fijamos, el CPK de A es 1,4 y el CPK de B es 1,9. Esto es qué tan centralizado está este proceso, o sea, qué tan centrado. Un proceso más centrado es un proceso con menos error. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de esto? Que no, deberíamos quedarnos con el técnico B, porque al tener un CPK superior al CPK de A, vamos a tener un proceso con menos errores. Y con eso terminamos nuestra ayudantía de hoy.